Ahora sí vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de los Hechos, en el capítulo 2. Vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de los Hechos, en el capítulo 2. Hoy, hermanos, estamos celebrando un aniversario y lo compartimos en el grupo de la iglesia, porque ustedes saben que estamos celebrando hoy, ¿cierto? ¿No? Del Ministerio de Salud en la iglesia, 163 años. Entonces, hoy es un día especial porque hoy recordamos que nuestra iglesia tiene un énfasis fuerte en lo que es la salud. Y hoy, durante el día, vamos a tener un programa que está orientado a la salud. Entonces, están todos invitados para que nos acompañen. Ojalá en la tarde también puedan estar aquí en este lugar. Vamos a buscar entonces Hechos 2 y vamos a ver un relato que por lo menos para mí me conmueve bastante. Hay muchas cosas en la Biblia que a uno lo conmueven, ¿cierto? Historias de cosas que el Señor nos muestra y que tocan nuestro corazón porque representan nuestros anhelos, las cosas que nosotros queremos para nuestras vidas, cómo nosotros quisiéramos que el Señor transformara lo que somos, que el Señor nos mostrara cómo vivir, ¿cierto? Pero aquí en Hechos 2 nos está mostrando además un ideal para la iglesia, porque el contexto de esto es que el Señor ha sido crucificado y resucitó. Sus discípulos, que antes habían vivido un periodo de transformación, ahora están llenos del Espíritu Santo y ellos comienzan a predicar sin temor, dice ahí. Y ellos comienzan a hablarle a otras personas. Las personas que también se sienten estimuladas por el Espíritu Santo comienzan a escuchar el mensaje de salvación, empiezan a hablar de Cristo y aunque lo hayan visto antes y no hayan creído, ahora ellos creen, ¿cierto? Ahí unos versículos antes dice que Pedro se dirigió a las personas y habló de una forma que tocó tanto su corazón que en el mismo día se bautizaron 3,000 personas. Se bautizaron 3,000 personas y se unieron a la iglesia naciente. O sea, en ese momento las cosas empezaron a funcionar como una iglesia, porque los creyentes se unieron y comenzaron a compartir entre ellos. Y entonces dice el versículo, desde Hechos 2, desde el versículo 43. Ahí nosotros encontramos lo que debería ser la iglesia ahora. El espíritu de profecía también lo dice de esa manera, ¿cierto? La iglesia apostólica tenía un fervor y tenía, ¿cierto?, una alegría y algo que pues no se ha visto, ¿cierto? No se había visto porque el pueblo de Dios tal vez no funcionaba como lo que el Señor quisiera que fuera una iglesia. Funcionaba como un pueblo, como una nación. Pero ahora la idea del Señor, y se ve pues de ahí en adelante, es que se formara una iglesia. Sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades, sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Dice ahí que tenían en común todas las cosas, no solo refiriéndose a lo material. O sea, ellos eran, dice ahí, la idea era que ellos eran generosos, compartían, pero no solo eso, tenían en común todas las cosas. Pensaban similar, ¿sí? No quiere decir pues que uno tenga que tener el mismo carácter de todos, pero por lo menos tenían los mismos ideales, el mismo norte, los mismos propósitos, y era una iglesia que se movía unida. Perseveraban unánimes cada día en el templo. Se reunían en el templo, compartían en el templo, aprendían en el templo, estudiaban la palabra de Dios. Y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. En esas poquitas líneas, uno podría concentrarse para comenzar a imaginar lo que nosotros deberíamos ser hoy, ¿cierto? Porque dice que los hermanos, imagínense ustedes, estaban alegres, se invitaban a comer, compartían los alimentos. Dice, tenían alegría y sencillez de corazón,
alababan a Dios. No sé si a ustedes les guste eso, ¿cierto? Pero a mí me alegra venir el sábado a la iglesia y me alegra aún más cuando se coloca un himno y cuando la gente canta toda con alegría, ¿cierto? Dice ahí eso, ellos llegaban, se reunían y todos comenzaban a cantar, alegría, sencillez de corazón, venían todos humildes y como que lo que debería ser el sábado también, ¿no? Dejamos todas las cargas allá, dejamos todas las cosas afuera y aquí somos hermanos y aquí adoramos a Dios. O sea, se sentía un espíritu bello, ¿cierto? ¿A quién no le gustaría estar en una iglesia así? ¿Y a quién no le gustaría que cada sábado se levantara uno con ganas de irse a encontrar con sus hermanos? Y además de eso, hay una cosa muy especial. ¿Quién viviendo en un ambiente así no sentiría en su corazón el deseo de ir a decirle a otros, acompáñenme a la iglesia? Porque estaríamos seguros que tendría una experiencia buena, que tendría algo que aprender y que la persona que trajera se sentiría tan acompañada que tendría que tener un preconcepto muy grande, una idea de Dios muy distorsionada como para no amañarse y quererse quedar aquí, digamos. Así era en el tiempo apostólico, porque dice, ¿cierto? Ellos se reunían, comían juntos, y decía, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Tenían el favor con todo el pueblo. Las personas alrededor tenían un buen concepto de ellos. Dice más adelante en el libro de los Hechos, hay un texto que dicen, había personas que habían decidido no creer. Y sin embargo, esas personas que eran no creyentes, de todas maneras decían, miren lo que hacen ellos está bien. Hay personas que en el mundo de pronto nunca nos van a escuchar, ¿cierto? O nos escuchan, pero pues nunca se deciden. O se les presenta el mensaje de salvación y tal vez ellos por dentro digan, pues esto no es para mí. A mí me gusta el mundo, ¿cierto? A mí me gusta escuchar música cualquiera, a mí me gusta el alcohol, a mí me gusta que no me digan nada de lo que estoy haciendo, que no sentirse de pronto que le están diciendo que tiene que cambiar algo en sus vidas. Y toma la decisión de nunca acercarse al Señor. Pero en su corazón, si conoce un buen cristiano, dirá, él hace las cosas bien. ¿Sí? Porque yo no soy así, tal vez tendrá miles de luchas en su corazón. Pero en esa época, para el pueblo de Dios, ellos, los de afuera, ¿sí? Miraban y decían, ve, qué bonito. Se invitan a almorzar, comen en sus casas. Si alguno tiene una necesidad, se preocupan, le ayudan, le dan. Pues bastante hermoso, ¿cierto? Pero nosotros nos preguntamos, nos analizamos a nosotros mismos, bueno, ¿qué nos falta a nosotros para llegar a eso? O sea, ¿cómo fue que el Señor hizo un proceso en ellos durante los años atrás para que ellos pudieran llegar a ser una iglesia de esa manera? Entonces nosotros nos retrocedemos un poquito y comenzamos a mirar que el Señor realmente tuvo que sufrir con la gente para que ellos tuvieran un proceso de cambio en el que el Espíritu Santo llegara y ellos pudieran hacer realidad eso. O no ellos, el Espíritu Santo, Dios en ellos. Cuando nosotros nos vamos hacia atrás, vemos que los discípulos tenían pues problemas y que el Señor varias veces los amonestó, ¿no? Ustedes recuerdan que en alguna vez Jesús se paró delante de sus discípulos y delante de las personas que estaban ahí, en teoría aprendiendo delante de él, y les dijo, ¿hasta cuándo los he de soportar? A los discípulos les dijo una vez, ustedes no saben de qué espíritu son. Y les reprendía de cosas que él veía en ellos y que todavía ellos no habían querido cambiar. Entonces claramente ahí nosotros tenemos un antes y un después, porque si a uno le dijeran, venga, júntese con este grupo antes, y entonces se encontraban personas que discutían entre ellos en el camino, se disputaban el liderazgo, ¿cierto? Entendían las cosas del mundo como que ellos las podían hacer iguales. Cuando los niños se acercaban a Jesús, la costumbre era que los niños estuvieran aparte. Y ellos habían aprendido que tenían que sacar a los niños. Pero Jesús les decía,
dejen a los niños venir a mí. Y muchas cosas que chocaban con el pensamiento que ellos tenían y que lo habían aprendido de otro lado. No era el principio divino que ellos se comportaran así. Pero está claro cuáles eran los resultados de eso, porque pues en ese momento habían personas a las que se les hacía difícil ver, cierto, como los discípulos se comportaban y decir, bueno, este es el ideal, venga, juntémonos con ellos. Cuando pasaba eso con los niños, cuando ellos salían a hacer su obra misionera, que el Señor los mandó de 2 en 2, que los haya mandado de 2 en 2, pues es un acto de sabiduría del Señor, ¿no? Por varias cosas. Primero porque pues el Señor dice, no, mejores son 2 que 1, se iban a apoyar, iban a hacer las obras bien, y hay cosas que se deben hacer de 2 en 2. Pero había cosas también que se podían evitar. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que en las cosas de la iglesia uno puede encontrar un buen socio, ¿cierto? Una persona con la que usted diga, bueno, no, si me van a poner a hacer algo, yo me hago con el pastor porque sí, nos entendemos, nos hablamos bien, cualquier cosa que tenemos la resolvemos bien, fácil y esto. Pero cuando se agranda el grupo, ya siempre uno se encuentra con personas que tienen un carácter diferente, con personas que son difíciles de, ¿cierto? Bueno, uno se siente que hay que hacer un poquito de esfuerzo para convivir, ¿no? Y eso está en el corazón humano y lo tenemos nosotros todavía, pero no es la voluntad del Señor que sea así. Entonces el Señor, claro, hacía diferentes cosas para que los discípulos tuvieran exposición a varias cosas y ellos mismos se dieran cuenta cómo es una convivencia antes y una convivencia después. El Señor durante los años que estuvo con los discípulos siempre fue un educador. Y el Señor se esforzaba por primero darles una enseñanza. Y entonces todos esos casos en los que el Señor se paraba con ellos y les decía, miren, no, así no es, ¿sí? Las cosas en el mundo son de una manera, las cosas aquí son de otra forma. Específicamente cuando el Señor distribuía, ¿cierto?, las responsabilidades, pues Él decía, no va a ser así entre ustedes, les hablaba de la humildad, de la sencillez de corazón, y entonces el Señor les inspiraba principios y cosas que ellos debían practicar para que sus vidas cambiaran. Y no era sino hasta que ellos practicaran que iban a ver los resultados. Cuando el Señor parte, llega el Espíritu Santo y ellos se dan cuenta de todo eso, yo creo que ellos deberían haber hecho un momento de meditación largo, extenso, en ese momento en el que ellos estaban unánimes, orando ahí, esperando el Espíritu Santo. Si a ustedes les ha pasado eso, que empiezan a meditar sobre su vida espiritual, sobre cómo es, qué cosas deben cambiar, a ellos se les debería haber pasado todos esos momentos en los que pelearon con sus propios hermanos, en los que no pudieron hacer las cosas que el Señor les encomendó porque les faltaba fe o porque les faltó alguna cosa. Todas esas frustraciones, y el Espíritu Santo los impulsó a que las cosas podían ser diferentes. Ellos lo probaron y los resultados fueron eso. Y ellos todos estaban contentos ahí. Pero si uno se va de pronto más atrás, por esa situación que vivían los discípulos, uno ve que hay un patrón que se repite y el Señor hace eso vez tras vez. Cuando nosotros nos vamos hacia atrás, y ahora pues les invito a que abramos la palabra de Dios en el libro de Deuteronomio, abrámoslo en el capítulo 4, nosotros vemos que el Señor encuentra al pueblo de Israel. El pueblo de Israel está en Egipto. Cuando el pueblo de Israel está en Egipto, el pueblo está sufriendo. Pero sufriendo no por una cuestión de que tenía que ser de esa forma y que la profecía era de esa forma, sino porque ellos se habían apartado de Dios. Dice el espíritu de profecía también que cuando ellos entraron en Egipto y pasaron los años, ellos comenzaron a olvidarse de sus costumbres, podríamos llamarlas así, pero también de sus principios. Se olvidaron de muchas cosas que el Señor les había enseñado y que ellos traían cuando llegaron a la tierra de Egipto. Y fueron adquiriendo costumbres de los egipcios, al punto que a ellos les gustaba la comida de los egipcios,
a ellos les gustaban las costumbres de los egipcios y a ellos les gustaban muchas cosas que incluso los llevaron a abandonar hasta el mismo sábado. Imagínense ustedes eso, el pueblo de Dios allá, que ellos son, ¿cierto? Como decir nosotros, somos adventistas, pero pues el sábado, ¿cierto? Se nos olvida reunirnos cada uno por su lado y eso le había pasado al pueblo cuando estaba en Egipto. Y el Señor dijo, ¿cierto?, que el clamor del pueblo había llegado delante de él. Jesús veía que sus discípulos fallaban y se conmovía por los fallos de sus discípulos. A él le daba pesar, a veces le daba frustración. Uno también tiene, yo no sé, todo el mundo ha experimentado frustración, ¿cierto? La frustración es esperar algo y que ese algo nunca llegue. Usted espera algo de una persona que haga algo, la persona no lo hace, ¿usted cómo queda? O sea, es una cosa pues que yo sé que todos la han sentido, entonces pues no necesito explicársela, pero el Señor también sentía, ¿no? Él estaba en carne humana y entonces esas expresiones le daban a entender a los discípulos que esperaba que ellos se comportaran de una forma, pero los discípulos no lo hacían. Entonces el Señor se entristecía y eso es una respuesta natural del Señor, porque cuando el pueblo sufre, el Señor se preocupa. Cuando nosotros como seres humanos sufrimos por alguna razón, Dios siempre está dispuesto a mirar y a tratar de buscar una solución. Pero las soluciones, pues a veces no vienen en la forma en la que nosotros quisiéramos. Entonces, son las que el Señor sabe que son ideales, pero pues de pronto a nosotros la dureza de nuestro corazón nos hace confiar en nosotros mismos, nos hace confiar. El pueblo en Egipto pensaba que la única forma de vivir y de estar bien era tomando de lo que ellos hacían en Egipto, comiendo igual de ellos y todo igual. Y la cuestión es que cuando uno mira lo de la civilización egipcia, cómo eran, pues no eran personas que podía ser una civilización muy buena, puede ser que en los libros de la historia esté consignado de que eran personas inteligentes, que lograron muchas cosas, maravillas arquitectónicas, pero cuando uno ve el estilo de vida de los egipcios, más o menos el promedio de vida de los egipcios estaba alrededor de los 50 años. Los faraones se dedicaban como a tener hijos para asegurar que tuvieran como ¿cierto?, su descendencia, y muchas veces la cuestión era como que todas estas ideas falsas acerca de la muerte, de que una persona va a trascender y entonces va a tener otra vida, y entonces por eso los enterraban en un sarcófago y les echaban ahí sus cosas como para que, ¿cierto?, cuando se despertaran agarraran lo que llevaron de aquí. En parte era como una cuestión que les da esperanza de que su corta vida acá iba a ser mejor después. Porque los egipcios se enfermaban tempranamente y eso está claro en la Biblia, ¿cierto? Porque el faraón no se hubiera comido una mentira, perdón la expresión, de que las parteras dijeran, no, es que las hijas de los hebreos son supremamente fuertes y cuando llegamos a ver si ya está el niño, no, el niño ya está afuera, ya el niño ya está limpio, se lo entregan a la mamá y, ¿cierto? El faraón creyó porque sabía que la raza egipcia estaba en desventaja con los hebreos, pero todavía los hebreos conservaban algo de su estilo de vida y había una diferencia entre los egipcios y los hebreos. Pero en la medida en que el pueblo de Dios aprendía más costumbres afuera, pues peor le iba. También se enfermaban, empezaban a tener las mismas cosas que tenían los egipcios, les iba como los egipcios, y eso se extiende a cualquier ámbito de la vida de un ser humano. Sus relaciones familiares, cómo eran las cosas en la casa. Si lo traemos aquí en el 2026, nosotros tenemos claro que un hogar cristiano por fuera está expuesto a miles de cosas, porque reciben información de la sociedad, de la cultura, de los medios, que los hace incorporar prácticas que los van a llevar a la tristeza, que los van a llevar a la desgracia, ¿cierto? A mí me llamaba la atención que viví un tiempo en un sitio en donde las personas como que tenían normalizado un poquito como la infidelidad. Entonces prácticamente uno se sentaba a hablar con las personas y
decían como que, bueno, mientras no me entere, no pasa nada, ¿sí? Mientras sepa, ¿no? Mientras sea inteligente, mientras no me muestre eso, pues no pasa nada allá, ¿cierto? Incluso algunas personas como que aceptaban eso. Ah, bueno, solo ha sido 2 veces, ¿sí? Solo ha sido una vez. Y entonces, pues, bueno, ahí no me ha ido tan mal, ¿sí? Claro, uno abre los ojos y entonces dice, pero bueno, o sea, ¿cómo puede pasar eso? Pasa porque para las personas no existe un Dios supremo que haga unas pautas de cómo hacer las cosas. Y por lo tanto, si lo ven así normalizado, uno se adapta, ¿sí? Y puede vivir de esa manera. Pero ¿quién que haya tenido pues una experiencia de esa no va a decir que eso duele en el corazón y en el alma y que eso puede pues maltratar demasiado a una persona? ¿Cómo va una persona a decir, cierto, que eso no va contra su naturaleza, la que nos dio Dios, la que nos colocó en el corazón, cierto, la que nos hizo el Señor con eso para que nosotros viviéramos felices? Obviamente eso era una transgresión y eso castiga el corazón del ser humano. Entonces el Señor se preocupa por su pueblo y siempre que se preocupa por su pueblo, el patrón es como lo hizo el Señor con sus discípulos. El Señor enseña, el Señor expone para que nosotros practiquemos y el Señor da unos principios. Y en el pasado fue así. Dice Deuteronomio 4, 5 al 7, cuando el Señor los saca y llega y les enseña cosas, le dice, mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la que vais a entrar para tomar posesión de ella. Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque ellos son vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos. ¿Sí se dan cuenta que es lo mismo que pasaba en el libro de los Hechos? Ellos habían aprendido cosas, el Señor les había enseñado cosas, pero mientras ellos no los pusieran en práctica, ellos seguían fallando. El pueblo de Dios en Egipto fallaba, era un fracaso, ¿cierto? Porque ellos eran esclavos, porque ellos estaban vendiendo sus principios, porque ellos en el fondo preferían ser iguales a los egipcios, porque mientras más se parecieran, pues de pronto ellos anhelaban a que, bueno, sigamos, de pronto si algún día somos iguales nos sacan de esclavos, ¿no? Pero ahí dice claro que el Señor les enseñó varias cosas. Muchas de esas cosas permanecían en el tiempo de Jesús. Y cuando nosotros venimos a una iglesia, nosotros nos concentramos por lo general en cosas que son espirituales. Yo quiero ir y tener una relación espiritual con Dios, quiero tener, ¿cierto?, una comunión con Dios, vamos a orar, vamos a adorar. Pero pensamos que el resto de cosas en nuestra vida, pues de pronto son cosas que son negociables, ¿no? No tengo necesariamente que cambiar nada más. Pero dentro de esos estatutos y decretos que el Señor les dio al pueblo de Israel a través de Moisés, habla de muchas cosas, del aseo, de la higiene, de la comida, de las relaciones interpersonales, de las relaciones entre laborales, entre obreros, entre patrones y todas esas cosas. Y el Señor les enseñó un montón de cosas que dice acá. Cuando ustedes las pongan en práctica, los demás van a decir, dice acá, ellos son vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos. Era algo que tenía que estar ante los ojos de todos. Y ustedes acuérdense que en el libro de los Hechos dice, ¿no? Ellos se comportaban de esta manera y la gente allá decía, oiga, qué bueno, ¿cierto? Ellos son vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta, porque qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos. Y la gente debería entender que ellos hacían eso por un compromiso con Dios, que ellos se esforzaban en guardar su vestimenta, que ellos se esforzaban en guardar su alimentación, sus costumbres, porque era un compromiso con Dios. Ahí el versículo lo está diciendo, ¿cierto? Este pueblo es demasiado sabio. Miren lo que hacen, miren cómo se comportan, miren cómo resuelven estos problemas. ¿Qué pueblo hay que Dios le diga qué hacer
y tengan éxito como ellos. Y era la imagen que tenían las personas, ¿cierto?, delante del pueblo, delante de los otros, porque el pueblo iba a entrar a un lugar en donde iban a estar rodeados obviamente de personas no creyentes. Y en el libro de los Hechos, pues ellos estaban en un lugar en donde habitaban, en una sociedad como nosotros estamos hoy, en la que los que estamos aquí porque creemos, ¿cierto? Pero vamos a salir afuera, vamos al parque, démonos una vuelta y probablemente las personas que están allá no tengan como la misma actitud, ¿no? Excepto que encuentren algún adventista guardando su sábado al aire libre. Siempre que el Señor miraba esas cosas, no solo se preocupaba por la vida espiritual, sino que se preocupaba también por cada ámbito de la vida de las personas. Dentro de eso, el sufrimiento de las personas estaba directamente relacionado con la enfermedad y con su salud. Estaban esperando a dónde aparecía la salud. Hoy es el 163 aniversario de la misión del Ministerio de Salud Adventista, para los que de pronto acabaron de llegar. Y siempre que encuentra uno una indicación en la Biblia de que Dios comienza a enseñar sobre diferentes cosas, el Señor lo enlaza con algo que tiene que ver con la salud, con el sufrimiento humano, con la enfermedad, porque si algo que no quisiéramos nosotros que no estuviera aquí en este mundo es la enfermedad. Nadie disfruta estar enfermo, nadie disfruta ver que sus facultades físicas, que sus facultades mentales vayan decayendo y que pues en un momento dado nos sintamos mal, que no podamos hacer las cosas que quisiéramos hacer, ¿cierto? En Deuteronomio 7 dice esto, 12, por haber oído estos decretos, haberlos guardado y puestos por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Y miren esto, si no es un ambiente como el que está escrito en el libro de los Hechos. Te amará, te bendecirá, te multiplicará, bendecirá el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas en la tierra que juró a tus padres que te daría. Al pueblo le iría bien, el pueblo prosperaría, viviría feliz, viviría tranquilo, tendría lo necesario, eso es lo que dice ahí. Pero siempre el Señor hace, ¿cierto?, un clic acá y nos muestra una cosa muy especial. Bendito serás más que todos los pueblos. No habrá en ti hombre ni mujer estéril ni en tus ganados. Apartará Jehová de ti toda enfermedad. Y dice que el Señor apartaría toda enfermedad. Pero ¿cómo lo haría el Señor? Si ellos tenían una cantidad de costumbres y una cantidad de cosas que tenían que dejar, si ellos estaban en vía de volverse igual que los egipcios, es decir, vivir 50 años, morir tempranamente, preocuparse por estar teniendo hijos para que el país no se, ¿cierto?, que la natalidad fuera alta, para que hubiesen más egipcios. La Biblia dice, ¿no?, que el pueblo de Dios se multiplicó un montón. Y mientras tanto los egipcios, ¿cierto?, eran menores, se sentían más débiles, y esa fue la razón por la cual el faraón y el pueblo egipcio decidió someter al pueblo de Dios, porque eran más sanos, porque les iba mejor. Y entonces ellos dijeron, no, venga, o sea, va a llegar un momento en el que nos va a tocar irnos a nosotros, porque pues ellos, ¿no?, les va mejor. Hoy en día la situación que nosotros vivimos es similar. Nosotros estamos en un mundo, ¿cierto?, en el que el Señor nos mira con tristeza. Porque ¿quién no se conmueve cada vez que alguien dentro de la iglesia, algún conocido, lo diagnostican con una enfermedad, está mal, está sufriendo de pronto por las cosas que fueron causadas por los hábitos? Y entonces les voy a leer algo que saqué de la Organización Mundial de la Salud. Eso no está en los libros del Espíritu de Profecía ni en la Biblia, sino que es una cosa que es la realidad de hoy. Hablando acerca de algo que se llama enfermedades no transmisibles. Dice, las enfermedades no transmisibles mataron al menos 43 millones de personas en el 2021. Esas son unas cifras de un solo año. Lo que equivale al 75% de las muertes en el mundo que no se deben a una pandemia.
En el 2021, 18 millones de personas murieron a causa de una enfermedad no transmisible antes de cumplir 70 años. O sea, eso se llama una muerte prematura. Fíjense que todavía no estamos como los egipcios, ¿no? Vamos a 70 años, antes de los 70 años es morir prematuramente. El 82% de esas muertes se dan en los países de ingreso bajo y mediano. Ahí estamos nosotros. Y el 73% de todas las muertes debidas a enfermedades no transmisibles se concentran en países de ingreso bajo y mediano. Las enfermedades cardiovasculares son las mayorías. Después de eso el cáncer, las otras enfermedades respiratorias crónicas, la diabetes. Y ese tipo de enfermedades no transmisibles pues tienen otro nombre. Se pueden llamar enfermedades no transmisibles o se pueden llamar enfermedades relacionadas o debidas al estilo de vida. Enfermedades que tienen que ver con el estilo de vida. Porque es claro que si las personas nos preocupáramos en vivir de otra manera, la mayoría de esas enfermedades podrían ser evitables. Claro, hay personas con una carga genética alta, hay enfermedades que son genéticas, que son transmisibles y que digamos que pues después de que uno las tiene, pues eso no tiene que ver. Claro, cambios en el estilo de vida ayudan siempre, pero de pronto no para evitar completamente una enfermedad. Pero un amplio porcentaje de la carga de esas enfermedades que estamos mirando ahí, que podrían en un solo año haber matado casi que una población del número de la población completa de Colombia, ¿sí? Nosotros tenemos como 50 millones, 43 millones es lo que dice ahí en el 2021, pero con el paso de los años es mayor, eso aumenta. Entonces, si se pierde en el mundo un país entero como Colombia por muertes, por enfermedades que podrían ser prevenidas, el Señor siempre tiene un plan, porque el Señor ve sufrir a la gente en el mundo y ve sufrir a su pueblo también. Y entonces el Señor, en su sabiduría y en su misericordia, pues al pueblo remanente, al pueblo del fin, Él decidió darle, ¿cierto?, unas enseñanzas, como siempre fue, como es el mismo patrón. El Señor se acerca y les dice, vivan de esta manera, cambien esto, tienen que hacer esto, tienen que vivir de esta forma. Y hoy estamos diciendo, 163 años tiene la iglesia desde que la iglesia recibió ese mensaje, recibió indicaciones que como fue en la época del Éxodo, el Señor se acercó a su iglesia y empezó a decirles, ustedes saben, en la época de Ellen White se creía que fumar era algo saludable. Entonces, claro, una hoja, ¿no?, natural, la envuelve usted, le prende fuego y hasta los predicadores en el púlpito tenían un tabaco y estaban fumando ahí. Y habían costumbres así. Y el Señor comió, decir comer, y el Señor entregó a su pueblo mensajes que en esa época tal vez la gente no los entendía. Él, a través de Ellen White, empezó a decir, venga, el cigarrillo no es bueno, hacer esto no es bueno, hay que hacer ejercicio, la mejor forma de alimentarse es esta. Todavía hoy hay gente que discute que la alimentación, ahora vamos a hablarlo con términos modernos, basada en plantas, pues no es mejor, que hay que comer alimentos perjudiciales. Si quieren más información de esto, vengan en la tarde. Pero el Señor dio muchas pautas. Las enseñó a su pueblo, porque el Señor quiere que nosotros seamos como la iglesia que se formó en el libro de los Hechos. Ahora vamos al libro de los Hechos otra vez y miren esta experiencia que tuvieron los discípulos. Cuando ellos estaban ahí, felices en su iglesia, Pedro y Juan se fueron a ver, ¿cierto? Se fueron a culto. Se levantaron un sábado, se fueron a culto y cuando fueron a entrar por las puertas de la iglesia, dice el versículo, en el capítulo 3, el versículo 1, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, que era la de la oración. Y había un hombre cojo de nacimiento. Estaba enfermo, ¿cierto?
La enfermedad en la Biblia, pues el Señor la muestra de diferentes formas, pero pues ustedes pueden encontrar que también hay como una especie de patrón. Los paralíticos, los cojos o los ciegos, ¿cierto? O sea, uno encuentra historias de varios ciegos y encuentra historias de varias personas discapacitadas por la enfermedad. Los unos, porque, ¿cierto? La visión tiene un símbolo, ¿cierto?, de la capacidad de ver las cosas espirituales, pero también la parte física. Obviamente, una persona que está discapacitada físicamente, pues nos muestra, ¿cierto?, que la enfermedad nos limita de hacer cosas que nosotros podríamos hacer tal vez mejor. Y entonces aquí aparece un hombre que estaba con ese problema. Y entonces, fíjense lo que pasaba. Ese hombre pertenecía a la iglesia, era uno de los hermanos, ¿cierto? Y el hombre estaba enfermo, no podía caminar bien. Y entonces la iglesia apostólica era una iglesia hermosa, todas se preocupaban por andar con él. Y entonces la gente intentó darle una solución. ¿Ya lo leyeron? ¿Qué solución le dieron? ¿No? Había un hombre cojo que era llevado y dejado cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa. ¿Para qué? Pidiera limosna a los que entraban en el templo. La solución que le daban, pues tal vez no era la más apropiada, ¿cierto? Porque los mismos hermanos, y eso está en el Espíritu de Profecía, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, dice que la misma iglesia lo había enseñado a pedir limosna. Era la iglesia la que le había dado como la solución. Bueno, no, pues cambiar la condición de él dependía era de que los demás le dieran. Entonces lo habían colocado ahí y la misma iglesia le había enseñado, no, pues ustedes tienes que pedir limosna. Pedía limosna y él se acercó y cuando vio a Pedro y Juan, dice acá, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le dieran limosna. Eso era lo que él quería. Eso había aprendido. Él quería que le siguieran solucionando el problema igual. Uno no puede entrar a juzgar el hecho de que él estuviera pidiendo. Ya les voy a mostrar pues cuál es el punto mío. Era algo que él había aprendido y que él entendía que así eran las cosas. Lo mismo que ocurría en el pasado. La gente se olvidaba mucho de los principios de Dios, aprendía cosas del mundo y trataba de practicarlas dentro de la iglesia. Era eso, ¿sí? Porque para el Señor, ¿cierto? No era una cuestión de que él dijera que lo bueno era que una persona dependiera de los demás. Si usted se va a esos principios antiguos, el principio era, ¿cierto?, que cada uno trabajara, ganara su pan, que cada uno fuera productivo. Y el ideal del Señor era todo lo contrario, que una persona fuera bendición para los otros, no que de pronto dependiera. Y pasaba pues en todo sentido. La persona que se endeudaba era porque ya estaba en una situación en la que definitivamente ha perdido todo, definitivamente no era una costumbre hacerlo, porque eso prácticamente era una maldición, tener que pedir. Entonces no era el objetivo de Dios que eso fuera de esa manera. Pero la iglesia lo había aprendido y lo había aprendido ¿de dónde? De afuera, del mundo. Y entonces él intenta hacer eso dentro de la iglesia. Ve a Pedro y Juan. Y entonces Pedro y Juan van caminando. Él llega y los ve y él dice, bueno, son los líderes de la iglesia, vamos a pedirles a ellos. Y entonces miren lo que ocurre. Cuando ve a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, les rogaba que le dieran limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, les dijo, míranos. Él les va a pedir limosna. Juan y Pedro se acercan y le dicen, míranos. Obviamente eso genera una expectativa y él quiere que le den algo, ¿cierto? Pero Pedro y Juan le dicen, como cuando pasa una parte, dice, ¿me va a dar algo? Se queda usted así, no tengo plata. No tengo plata. Y, hombre, eso genera frustración, ¿cierto? Cuando uno espera que le digan a uno lo que quiere oír, pues, si se lo dicen, perfecto, pero si no, se frustra uno. Y entonces
dice, esa palabra míranos a mí me llama mucho la atención, ¿cierto? Porque estamos hablando de que Pedro y Juan ya eran personas transformadas. Ellos tenían claro que la solución para él no era seguir ahí pidiendo limosna. Tenía que haber un cambio en su vida. Y entonces ellos dicen, bueno, ¿cómo vamos a hacer para que una persona enferma, y coloquémonos nosotros ahí en la posición del cojo, porque otra cosa que tiene la palabra de Dios, cuando vean un cojo, cuando vean un ciego, cuando vean una persona enferma, es porque el Señor quiere que nosotros nos coloquemos ahí. Ese es nuestro lugar. El Señor tiene una enseñanza para nosotros cuando nosotros nos ponemos en el lugar de la persona que está ahí necesitada. Y entonces Él se queda y les dice, míranos, ¿cierto? Está generando una expectativa y Él quiere decirle al cojo, ¿cierto? Es decir, aquí hay un ejemplo que hay que seguir. Y ellos le dicen, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y entonces lo tomó por la mano derecha y lo levantó. Esa persona, Juan, Pedro, ahí no dice quién fue el que lo tomó de la mano, lo ayudó. Diferente a hacerlo dependiente. Le dio a él como una capacidad de sentirse con la autonomía de decidir que quería hacer algo. Le ofreció la mano, ¿cierto? Y él se agarró de ahí. Y al instante se le afirmaron los pies, y los tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo. Entró con ellos en el templo, andando, saltando y alabando a Dios. Todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios. Y lo reconocían que él era el que antes se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. La iglesia, hermanos, aprendió una cosa, que los principios y las enseñanzas de Dios pues no son iguales que la del mundo. Pedro y Juan querían enseñarle algo, ¿cierto?, a esa persona que estaba enferma porque lo querían sacar de su condición. No es el plan de Dios que nosotros practiquemos las cosas del mundo y que seamos iguales, de ninguna forma. Porque si el pueblo de Dios es igual a lo que hace la gente afuera, pues entonces ahí no hay nada que ver. Ahí la gente, ¿cierto?, dirá, pues son iguales, ¿cierto? Se mueren igual, se enferman de lo mismo. Ahí no hay ninguna diferencia. Pero el mendigo cambió totalmente las cosas, y lo que dice después es que el estilo de vida era un mendigo y era también pues una persona discapacitada, ¿no? Él se paró de ahí y empezó a hacer cosas. El ministerio de salud de la iglesia está orientada para que nosotros cambiemos nuestro estilo de vida, porque el problema hoy es que la gente se muere a causa de su estilo de vida, de cómo vive, de cómo come. Y si nosotros tuviéramos la expectativa como el mendigo de que podemos venir a la iglesia y que no nos van a enseñar cosas diferentes, como de pronto esperaba el mendigo que sacaran y le siguieran dando limosna, y Pedro y Juan le dijeron, no. A veces esas cosas a nosotros nos cuestan, ¿cierto? Nunca hemos hecho ejercicio, pero venimos a la iglesia, nos hablan de salud y nos dicen que tenemos que hacer ejercicio, que tenemos que comer más verduras, más frutas, que la carne no es buena, que el alcohol hay que dejarlo, que el cigarrillo hay que dejarlo, y ponemos la cara del mendigo, ¿no? No tengo plata. Pero yo quiero que me den esa comida, yo quiero que la iglesia me enseñe, yo creo que no, ¿por qué me van a quitar el dulce? ¿Por qué me van a quitar esto? Porque la iglesia no quita nada. La decisión de pararse fue del cojo, ¿cierto? Él se hubiera podido quedar ahí. Y cualquier persona que recibe una sugerencia, una enseñanza, es libre y autónoma de decir si la hago o no lo hago. Pero dice Efesios 2, el Señor nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Cuando el Señor nos ve, ¿cierto?, que practicamos una cosa que nos va a hacer sufrir, el Señor mira, ¿cierto?, y el Señor comienza a hacer algo, ¿cierto?, en los cuales dice aquí, anduvisteis en otro tiempo. Y esto le está diciendo a una iglesia que ya decidió cambiar. Y ojalá nosotros seamos esa iglesia hoy, que hayamos tomado la decisión de hacer las cosas diferentes. Nosotros no podemos parecernos al mundo, tenemos que hacer las cosas diferentes. Tenemos que hacer, ¿cierto?, algo que la gente diga, venga, lo que ellos hacen
pues de pronto no es lo mismo que hacemos acá, pero les va bien. Dice el libro de los Hechos que el Señor era quien añadía los que debían ser salvos. Cuando su pueblo se comportaba y hacía las cosas que Él les indicaba hacer. Nosotros podemos concentrarnos en idear un montón de estrategias, lo que sea, pero si el pueblo de Dios no practica, como dice en Deuteronomio, si ustedes las ponen por obra, entonces van a haber resultados. Si nosotros no practicamos, no esperemos, ¿cierto?, que la gente venga. Usted puede ir y tratar de entrar a las casas y hacer muchas cosas, pero si el pueblo de Dios no se transforma y no tiene la capacidad de decir, como fueron Pedro y Juan y se paraban y dijeron, míranos, la iglesia es para mostrar, y sobre todo la iglesia, esto aquí que somos nosotros, somos como una vitrina. Nosotros debemos practicar las cosas para que las cosas sean visibles y las personas vengan, porque en el libro de los Hechos aparecía un cuadro que lo vimos al principio, precioso. ¿Quién se va a resistir a una influencia del Espíritu Santo así cuando está en medio de un pueblo así? Pero tenemos que ser diferentes. Y dice aquí el Señor, mientras practiquemos las cosas del mundo y mientras vivamos igual que el mundo, estamos muertos en nuestros delitos y pecados, porque la enfermedad trae muerte. En los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire. Ya va a terminar. Dice, siguiendo la corriente de este mundo. Siguiendo la corriente de este mundo. Cuando nosotros tenemos la costumbre de estar aquí en la iglesia un sábado o de hacer las actividades de aquí el sábado y nosotros la pasamos bien con los hermanos y todo eso, pero termina el sábado y ya nosotros volvemos a otro estilo de vida diferente. Por lo general participamos en cosas que nos llevan a vivir tal cual como son ellos. Entonces, si de pronto yo estoy con unos amigos y amigos pues que no son adventistas y todo eso, y dicen, bueno, hagamos algo el domingo, vamos y reunámonos en la casa de esta persona. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer algo al mediodía, almorzamos allá, que es como lo primero que se les viene a la mente, que propongan hacer. Yo esa pregunta ya la he hecho varias veces y hay iglesias que dicen un sancocho, dicen un asado. Y empiezan a decir esto, lo otro. Todavía yo no he encontrado quien diga, nos vamos a poner a cocinar comida saludable. Un asado. Entonces, es jardín, un asado. Voy al asado. En el asado yo me voy a encontrar personas que no me van a hablar temas espirituales. En el asado voy a encontrar personas que van a decir, oh, qué carne tan buena. ¿Y usted no come carne? No, yo no soy capaz. Porque es deliciosa, porque es esto. No, mire, pruebe esto. Y pues si es un buen asado, así es de estilo, pues sirven cerveza, ¿cierto? Y la gente cuando toma cerveza, pues se anima más a animar a los otros. Por supuesto, ahí no van a haber temas espirituales. Pero fíjense cómo dice el versículo. Ustedes anduvieron en eso en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. O sea, la presión de este mundo o el efecto, ¿cierto?, del grupo, de la presión de grupo sobre lo que nosotros somos. ¿Somos nosotros capaces de generar esa presión, por decirlo así, o de cambiar esa corriente de sentido para que en lugar de que cuando nosotros salgamos de la iglesia, hagamos nuestra actividad del día a día, convirtamos nosotros nuestras vidas o nuestro estilo de vida de una manera en la que nosotros, ¿cierto?, seamos quienes invitemos a los demás, se reúnan con nosotros a diferentes actividades basadas en nuestro estilo de vida y seamos capaces de cambiar la mentalidad de la gente de manera que digan, como decían en los Hechos, ¿cierto?, ve qué buenos son estas personas. Ustedes han visto que hemos hecho varias invitaciones al programa de los promotores. Ese programa de promotores de salud tiene como objetivo algo, armar grupos que estén de acuerdo al estilo de vida adventista en el cual la influencia principal sea la gente adventista. Entonces,
se han organizado personas que los fines de semana o entre semana se reúnen, preparan una comida rica con los principios de la iglesia, invitan a sus amigos y ya varias personas, o sea, tenemos cada mes, hacemos testimonios. Entonces las personas se paran y llegan y dicen, mire, sí, yo hice esto, preparé esto en mi casa, hicimos una reunión. Hay personas que dicen, yo le doy gracias a Dios por haber encontrado esto porque estaba buscando personas que de afuera, que no son bautizadas, y me invitaron a esto y esto me parece, y por eso quisieron aprender más acerca de la iglesia. El ejercicio físico, grupos que salen, que socializan, todas estas cosas, hermanos, nos hacen a nosotros diferentes. Pero como lo vivió el cojo ahí, le dieron la mano, le mostraron que el camino no era, le mostraron una cosa diferente, le enseñaron a hacer eso. Y él dice ahí, cuando recibió la mano, hizo el esfuerzo por pararse, hizo el esfuerzo por caminar, se movió entre todos y hizo lo que tenía que hacer. El Señor dijo, ¿cierto? Les doy estos estatutos, les doy estas enseñanzas para que ustedes las pongan por obra, porque si las ponen por obra, ustedes serán benditos y el Señor quitará de nosotros toda enfermedad. Entonces, que sea la voluntad del Señor y que esté también en nuestros corazones el animarnos con adquirir el estilo de vida adventista. No fue un sermón especificando cuál es el estilo de vida adventista, pero los invitamos esta tarde para hablar un poquito más de eso. Y ahora inclinemos el rostro para orar. Padre y bondadoso Señor, gracias te damos, Señor, porque hoy nos recuerdas que estás interesado en nosotros, que quieres, Señor, guardarnos en nuestro pensamiento, en nuestro corazón, pero también en nuestra salud física. Que quieres que seamos diferentes, Señor, que quieres que seamos personas que iluminen al mundo con tu bondad, Señor, con el deseo que tienes de salvar. Bendice a este pueblo, coloca en nuestro corazón con firmeza la decisión de seguirte, de aprender de ti y cambiar, Señor, también los hábitos y las cosas que tenemos en nuestro corazón que nos alejan de ti, pero también que nos perjudican. Bendícenos, Señor, en este día, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.